Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a este nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó durante la carrera de pretemporada de GTC realizado en el circuito de Ningbo, así que comencemos de una vez con el video. El 16 de marzo se anunció que el álbum de Xiang llamado Nosotros ocupó el segundo lugar en la lista de iTunes. En el primer lugar se encuentra Lady Gaga con su reciente álbum y nuestro Xiang está ubicado en el segundo puesto. Sin duda el lanzamiento del álbum de Xiang en el extranjero es todo un éxito. El 18 de marzo, la plataforma de Youku anunció que la serie de la leyenda de Shanghai alcanzó más de 3 millones de reservas para su estreno. En estos momentos la serie se ha convertido en una de las más esperadas de este año. El 19 de marzo el estudio de nuestro Xiang nos compartió el primer episodio de su videoblog de todo lo que vivió durante su viaje a Europa. Este video es muy largo y por lo que vi el estudio de Xiang no lo compartió por su canal de YouTube, así que debajo de este video les dejaré el link para que puedan ir a ver el video completo. El 19 de marzo se publicó el informe financiero de Tencent Music, mediante el cual anunciaron que el álbum de Xiang llamado Nosotros se ubicó entre los 100 mejores álbumes gracias al éxito que no solo tuvo en China, sino también en el extranjero, logrando batir varios récords históricos desde su lanzamiento. El 19 de marzo nuestro Xiang fue anunciado como el nuevo portavoz global de la marca Philips Sonicare. Esta marca se dedica a la venta de cepillos dentales eléctricos.97%米牙人认同刷牙舒适，温柔又洁净才是真正的舒适区。 El 20 de marzo la aplicación de Tianyancha anunció sobre una nueva demanda interpuesta por nuestro Xiang hacia un usuario llamado Miao Mou por infracción en red. Según la información brindada por Tianyancha, el Tribunal de Internet de Beijing notificó a este usuario que en el plazo de 15 días deberá de presentar sus medios de prueba para su defensa, y la audiencia de este caso se llevará a cabo el 7 de mayo del 2025, el cual se realizará de manera pública. El 21 de marzo, una de las cuentas del club de fans de Xiang desmintió un rumor que estuvo circulando hace días, y todo esto sale a raíz de una publicación en donde se dice de que habría un artista de 30 años de edad que estaría teniendo una relación en secreto con su asistente o manager y que desde hace tiempo vienen ocultando su relación. Lo que más llamó la atención de esta publicación es que mencionan que ese artista recientemente realizó un viaje familiar en el extranjero, y si conectamos todo lo que menciona esta cuenta, pues podría estar haciendo referencia a Xiang. Ante esta insinuación, varios comenzaron a decir que este rumor podría referirse a Xiang y a su asistente. Ante esto, una de las cuentas del club de fans de Xiang realizó una publicación desmintiendo estos rumores, mencionando que Xiang está soltero y que no tiene nada que ver con el artista que mencionan en la publicación. El 23 de marzo se anunció que ante el gran recibimiento que sigue teniendo la película de la leyenda de los héroes del Cóndor, su emisión en los cines se extenderá hasta el 30 de abril, así que tenemos a Go-Jin para rato. Asimismo se anunció que la película hasta el momento ha acumulado más de 675 millones de yuanes desde su estreno. Durante estos días salieron rumores en donde se dice que la película de Shang Hinxi se podría emitir el 1 de mayo y la serie de la leyenda de Shanghai se podría transmitir durante el verano, y las plataformas encargadas de transmitirlo serán CCTV 8 y Youku. El 27 de marzo el estudio de Xiang nos compartió un nuevo video del detrás de cámaras de todo el proceso de grabación que tuvo el álbum de Xiang llamado Nosotros. Este video es muy largo, pero si desean ver el video completo, en el canal de YouTube del estudio de Xiang han publicado el video completo, así que pueden ir a verlo y así apoyar en las vistas de sus videos. El 15 de marzo Yibo Oficial nos compartió un corto video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo durante el desfile de modas de la marca Chanel.
El 18 de marzo se anunció que la película Uno y Solo vuelve a los cines a partir del 3 de abril. Tanto es el éxito que tuvo la película que hasta ahora sigue siendo pedida no solo por las fans, sino también por los cineastas. El 18 de marzo el cantante Ham Xiao publicó una historia en su cuenta de Instagram en donde nos muestra el regalo que le envió Yibo en colaboración con la marca Lacoste. Asimismo nos mostró la tarjeta que le escribió Yibo en donde dice lo siguiente: que el año que la serpiente te traiga mucha prosperidad, felicidad y plenitud. Mis mejores deseos para ti. El 19 de marzo se publicó la lista de popularidad en el extranjero de Bye Plus y nuestro Yibo está incluido dentro de esta lista gracias a la gran popularidad que logró obtener durante su asistencia como embajador de las 3 marcas de lujo que fue a representar Yibo durante el desfile de modas en París. El 19 de marzo salió un rumor en donde se dice de que Yibo será la imagen de la portada de la revista Vogue para la edición de mayo. Seguro más adelante nos darán algún avance promocionando la nueva edición, así que veremos esta vez con qué nos va a sorprender la revista Vogue. El 20 de marzo la cuenta del club de fans de Yibo realizó una publicación desmintiendo un rumor que estuvo circulando, el cual decía de que Yibo habría dejado de trabajar en la compañía Legua. Este rumor sale a raíz de una publicación que realizó la compañía en donde colocaba la imagen de los artistas más representativos e influyentes de su compañía, y dentro de su publicación no colocaron a Yibo, lo cual terminó sorprendiendo a todos ya que Yibo es el artista más destacado en la compañía. Gracias a esta publicación muchos comenzaron a decir de que tal vez Yibo habría dejado la compañía y por ello ya no aparecía en la publicación. Sin embargo, la cuenta oficial del club de fans de Yibo salió a desmentir todos estos rumores. Nuestro Yibo aún sigue trabajando en la compañía Legua y seguirá hasta el 2026. El 21 de marzo se estrenó oficialmente el tráiler del documental sobre la protección de los glaciares. Este estreno se llevó a cabo en una conferencia realizada por la UNESCO en París durante el Día Mundial de los Glaciares. Asimismo se publicaron algunas fotografías y pósters oficiales de este documental. Sin embargo, aún no hay fecha de estreno de este documental, pero al menos ya tenemos liberado el tráiler.它是连续和完整的一个气候日记，包含了整个地球系统的演化的整个过去万年以来整个的环境如何变化，全部都保存在里面。5015， 5015。希望更多的人能够了解到冰川的变化。把有代表性的冰川的冰芯钻取出来，未来科学技术会更发达，它可以分析和看到我们现在看不到的信息。如果那时候冰川完全没有了，那些科技没有办法去打开更详细的地球历史书。You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. You're still in. Un dato que obtuvimos gracias al estreno del nuevo tráiler es que alguien que participó junto a Yibo durante la escalada en hielo en Tíbet nos compartió el autógrafo de Yibo, en donde vemos que colocó la fecha en que se llevó a cabo la escalada en hielo. El 23 de marzo se anunció que la serie Guerra de Fe recibió el premio de recomendación honoraria en el Festival de Televisión de Estudiantes Universitarios de China.
Durante esta semana salió un rumor en donde se dice que Yibo formará parte de una nueva serie llamado 1000 millas de ríos y montañas. Las grabaciones de esta serie iniciarán en el segundo semestre del año y contará con 36 episodios. Se dice que los productores ya estarían en conversaciones con Yibo y con el actor Wang Huang. La sinopsis de la serie inicia en el año de 1933, durante una reunión secreta del Partido Comunista Chino en Shanghái. Varios miembros son arrestados, lo que revela la filtración de un traidor. Chen Qianli, un miembro leal del partido, es enviado a Shanghái para descubrir quién es el traidor. Chen Qianli tendrá que purgar al equipo y completar una misión secreta bajo una gran presión enemiga. Ahora hablemos de la sesión de práctica y clasificatoria de Yibo durante la carrera de GTC realizado en el circuito de Ningbo. Antes de empezar tengo que aclararles que no sé mucho sobre carreras automovilísticas, no sé cómo se llevan los puntajes y clasificaciones, solo les mencionaré lo que pasó durante los 2 días de práctica y competencia. Bueno, después de haber aclarado esto, comencemos. El 26 de marzo, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías y videos de Yibo 85 que fueron tomadas en anteriores prácticas que tuvo Yibo. Somebody else's arms. The part of you got left inside my chest and trying to forget. El 27 de marzo se publicó algunas fotografías y videos del nuevo auto de carreras de Yibo diseñado por la marca Ebisu. Esta vez el diseño está inspirado en una serpiente, esto relacionado con la serpiente que vio Yibo durante su aventura en el documental de Explorando lo Desconocido. El 28 de marzo se llevó a cabo las prácticas de clasificación para todos los corredores. Nuestro Yibo llegó al circuito de Ningbo, en donde se unió junto a su equipo para los preparativos. Asimismo, se llevó a cabo una reunión realizada por los organizadores junto a todos los corredores. Mientras esto sucedía, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas en la estación de Ningbo. Momentos después se dio inicio con las prácticas, pero había un pequeño gran problema. El día en que se realizó estas prácticas hubo un mal clima, lo que generó una fuerte lluvia en Ningbo, pero aún así todos los corredores salieron a realizar sus prácticas. Al inicio todo iba bien hasta que algunos automóviles comenzaron a patinar en la pista de carrera, pero Yibo fue el que se llevó la peor parte, ya que momentos después se vio un accidente de Yibo en donde vemos cómo sale de la pista y choca contra un muro, provocando que dé varios giros. Las fans que lograron ver este accidente en el lugar gritaron de la preocupación, ya que el choque fue tan fuerte que logró destrozar la parte delantera y trasera del automóvil de Yibo, pero lo que más nos preocupaba era Yibo. Yibo trató de llegar hasta su estación, pero lamentablemente su automóvil quedó varado en la pista y tuvo que ser trasladado por una grúa, y nuestro Yibo fue recogido por su equipo. Lo bueno es que vimos que Yibo se encontraba bien y eso calmó un poco la situación, pero aún así seguía la incertidumbre por saber si no tenía alguna lesión grave. Momentos después trasladaron el otro automóvil de Yibo para que volviera a sus prácticas, dándonos a entender que Yibo se encontraba en buenas condiciones para seguir con sus prácticas. Sin embargo, también tuvo un pequeño accidente, esta vez no tan fuerte como la primera, ya que solo salió un poco de la pista de carreras, pero después pudo continuar tranquilo con sus prácticas. 我一度以为他控制住了。对，他其实一直在利用赛道的宽度，他想利用正好赛车在往左滑，他在过这个左弯，他能不能把车救回来？是的，他也一直在吊着油门，这样的话，其实你能够利用一点点这种牵引力和抓地力，去保证赛车还处于或多或少你的控制之中。是，而如果你一旦Como les mencioné hace unos momentos, no sé mucho cómo se llevan a cabo los puntajes realizados en las prácticas, pero por lo que entendí, durante la primera práctica Yibo obtuvo un excelente puntaje que le mantuvo en el segundo lugar. Antes del accidente, cada cierto tiempo Yibo iba a la estación para ver cómo iban los puntajes y hablaba con su compañero de equipo, Ander Lifong.
Las prácticas de Yibo terminaron sin ningún otro problema e incidente. Lo vimos conversando con su equipo de carrera y con su compañero Ander Lifong. Momentos después, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías y videos que fueron tomadas durante las prácticas que tuvo Yibo en el circuito de Ningbo, realizados el 28 de marzo. Somebody else's arms. Memory that we said we met. El 29 de marzo se llevó a cabo la competencia y se dio inicio con la clasificatoria de salida, pero antes todo el equipo de Yibo se tomó una fotografía grupal antes de salir a la pista de carrera. Lamentablemente tampoco hubo un buen clima ese día, ya que de nuevo había comenzado una lluvia torrencial. Durante la primera clasificatoria, Yibo pudo terminar con éxito su recorrido, obteniendo el 5º puesto. El equipo de Yibo es tan eficiente que logró reparar el nuevo automóvil de Yibo, pero salió sin un colmillo. Andaba chimuelo durante toda la competencia. Momentos después se llevó a cabo la competencia oficial y todos los corredores salieron a la pista de carrera con un clima para nada agradable, así que cualquier cosa podía pasar. Yibo salió en la ubicación 3 para la competencia. La competencia terminó dando como resultado a nuestro Yibo y a su equipo en segundo lugar, un excelente lugar si consideramos el mal clima en el que tuvieron que competir. Sin duda estamos muy orgullosas de nuestro Yibo y estamos seguras que para la próxima competencia Yibo tendrá un mejor resultado. Momentos después, nuestro Yibo junto a su compañero de equipo Ander Lifong subieron al estrado para recibir su trofeo y realizar el típico brindis de celebración junto a los demás ganadores, y así termina esta experiencia de Yibo otra vez como el corredor Yibo 85.好，恭喜我们的获奖车手，现在是我们的冠军时刻。Al finalizar esta increíble competencia, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías que le tomaron a Yibo durante la competencia en el circuito de Ningbo. También nos compartieron un video donde vemos a Yibo contándonos la experiencia que vivió durante el accidente que tuvo durante sus prácticas. Al parecer a Yibo le encantó la adrenalina que sintió, ya que lo contaba todo emocionado. Mientras eso, nosotras andábamos preocupados por él. En verdad a veces Yibo es una cosa pero bárbara. You're still in my mind, but you're in somebody else's life. A part of you got left inside my chest. I'm trying to forget. You're still in my heart, but you're in somebody else, somebody else. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Las noticias están actualizadas hasta el 28 de marzo. En el próximo video hablaremos sobre todos los caramelitos que salieron durante esta semana, sobre todo durante la carrera de Yibo en el circuito de Ningbo. Así que nos vemos en el próximo video, que lo estaré publicando en estos días. Así que estén muy atentas. Cuídense mucho. Adiós.